continuación a la parábola del Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15. Bueno, lo primero que debemos notar es que Jesús viene hablando en parábolas. En este capítulo 15 del Evangelio de Lucas está la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Y luego está la parábola del Hijo Pródigo. ¿Y por qué Jesús habló en parábolas? Para que lo pudieran entender los discípulos, los fariseos y todas las personas del pueblo que estaban alrededor de él escuchándolo. Y también para que nosotros pudiéramos entender que Dios vino en Jesús a rescatar lo que se había perdido. Que Jesús vino a buscarnos a nosotros. Y de acuerdo a las reglas de hermenéutica, las parábolas no son utilizadas para establecer doctrinas, sino para ilustrarlas, para ejemplificarlas, para facilitar la comprensión de una enseñanza o de una doctrina en específico. Pero no podemos basar nuestra doctrina en una parábola, cualquiera que ésta sea. Y la interpretación correcta está en la palabra de Dios, en la Biblia. Y bueno, también en ese sentido, las tres parábolas nos están ilustrando una verdad, una enseñanza paralela a la historia de la salvación humana prometida desde el Génesis. Hay una historia de salvación y restauración para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para los descendientes de Abraham. Así que la parábola del Hijo Pródigo no está estableciendo ninguna doctrina tocante a la restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que nos la está ilustrando para que la podamos entender, para que la podamos comprender. Durante ya siglos y siglos, estas tres parábolas nos han ayudado a ilustrarnos de la salvación, del rescate de nuestras vidas, de nuestras almas. Así lo hemos entendido, así lo hemos aplicado y así lo hemos predicado, que estas tres parábolas tienen que ver con nuestra salvación. Pero lo que no se ha entendido es que paralelo a esta historia de salvación se está desarrollando una restauración para el pueblo de Israel, no únicamente para los judíos, para todo el pueblo de Israel. La oveja perdida es Israel, la moneda perdida es Israel y el hijo pródigo es Israel, porque Dios va a restaurar el reino a Israel. Un reino literal compuesto por todos los hijos de Jacob, compuesto por personas reales, no espirituales ni metáforas. El reino de Israel será nuevamente restaurado, literalmente. Muchos de ustedes saben identificar a los hijos de Ismael con los árabes, pero se les dificulta identificar a los anglosajones con Israel. Pero ¿por qué hace siglos o por qué hace unos cuantos años no lo podíamos ver, no lo podíamos entender de esta manera? Hablando de mí mismo como estudiante de la Biblia, primeramente por ignorancia, porque ignorábamos que antes de la deportación a Babilonia ya había ocurrido la deportación a Siria, y porque nos enfocamos en la historia de la salvación humana. Eso está bien, eso es correcto, pero ignoramos que Israel fue desterrado de la tierra de Canaán por su pecado, y porque nos enfocamos únicamente en los judíos, y porque los tiempos se están acortando, y el tiempo para restaurar a Israel se está acercando a todas las tribus de Israel, no nada más a los judíos. Y el tiempo de la gracia para la iglesia se está terminando.
porque la profecía está avanzando. La palabra viva se está moviendo y está avanzando hacia los finales tiempos. Por eso es que en relación a este asunto, en relación a este tema, muchos pastores se han quedado atrasados. Lo que aprendieron hace 10, 20, 30, 50 años sirvió como un peldaño, sirvió como un escalón. ¿Para qué? Para avanzar al siguiente nivel, al siguiente paso. Hay predicadores que se han quedado estancados en este sentido, porque así es la palabra de Dios. Y la teología actual debe incluir este tema de la restauración de Israel, no la de los judíos, sino de todo Israel, y hacer ajustes en la escatología actual, porque el panorama se está ampliando, se está esclareciendo, y lo que aprendimos hace 100, 200 años ha variado, ha avanzado hacia ese propósito final. Fíjese lo que le voy a decir. Las doctrinas fundamentales del cristianismo, de la deidad de Cristo, las doctrinas de salvación, de la salvación por su sangre, por su obra y de la futura eternidad prometida para todos, son inamovibles. No van a cambiar. Hasta la segunda venida de Cristo van a permanecer las doctrinas de salvación. Pero también el plan de restauración para Israel se está desarrollando. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento del Mesías, desde el nacimiento de Cristo Jesús. En este mismo Evangelio, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 25 al versículo 32, dice: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí la palabra consolación, paraklesis en griego, significa que esperaba la venida del Mesías, y la palabra de exhortación o consuelo para la nación de Israel por medio del Mesías. Bueno, pues a este hombre, Simeón, se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Continúa diciendo: y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los judíos actuales no comprenden que la restauración de Israel ya comenzó. ¿Desde cuándo? Desde la venida del Mesías. Pero como no creyeron en él, lo crucificaron. Por eso es que actualmente siguen esperando a un Mesías que restaure su nación, sin entender que la palabra para restaurar a Israel ya se habló, ya se manifestó, pero esta salvación también es para los gentiles, tanto como para Israel. Este hombre, Simeón, así lo entendió, un hombre sencillo, humilde, pero que él, al momento de ver a Jesús, a Yahshua, comprendió que era el momento, era el tiempo de restauración, que la salvación había llegado al mundo. Con tan solo ver a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos actuales, con tanta sabiduría de la palabra de Dios, no quieren creer que el verdadero Mesías ya se manifestó, que trajo luz a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel.
Pero el llamado para que el hijo pródigo regrese a la tierra de Canaán es una labor que solamente Dios tiene en su sola potestad, en su soberanía, en su tiempo. En la parábola del hijo pródigo, la iglesia somos los sirvientes de la casa del Padre. No podemos hacer nada sino solamente aquello que Dios nos mandó hacer. No debemos impedir que el hijo pródigo se acerque al Padre. Nosotros estamos para ayudar al Padre a recibir, a darle la bienvenida al hijo pródigo cuando éste regrese. Tampoco somos el hijo mayor, porque el hijo mayor siente celos por ver a su hermano que regresa a la casa de su padre. Es el celo que van a sentir los judíos cuando vean a los anglosajones regresar a la tierra de Canaán para dar comienzo al reino de Israel nuevamente. Hay relojes que tienen 3 manecillas y esas 3 manecillas, si no se mueven, no nos dicen el tiempo actual, el tiempo real. Ese reloj está parado, está detenido, están descompuestas, porque se supone que tienen que avanzar los minutos, los segundos y las horas, porque el tiempo avanza. Y yo escucho a muchos predicadores decir que Israel es el reloj del tiempo de Dios. Pero ellos mismos en sus enseñanzas no logran ver el avance de las manecillas de este reloj. Contemplan al reloj y no ven los avances en la profecía tocante a la restauración de Israel. Y eso es una señal de estancamiento, pero no de la profecía ni de la palabra de Dios, sino de los que predican la palabra de Dios.